En este vídeo vamos a realizar un ejemplo con una distribución normal. Cuando trabajamos con una distribución normal, necesitamos conocer la media y la desviación típica de esa distribución normal. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando con una distribución normal, pues por ejemplo el peso de una determinada especie de animal que tiene una media 20 con una desviación típica de 3 gramos. Nos piden, en el caso de que cojamos un espécimen de ese animal al azar, qué probabilidad tenemos de que su peso sea menor que 25 gramos. Para trabajar con una distribución normal, tenemos la tabla de la distribución normal estándar, que nos indica para una determinada cantidad la probabilidad de obtener una cantidad menor o igual que dicha cantidad. El problema es que esta tabla solo podemos emplearla cuando trabajamos con distribuciones normales estándar, es decir, de media 0 y desviación típica 1. Como no es el caso, para calcular esta probabilidad tenemos que tipificar la variable. ¿En qué consiste la tipificación de la variable? En a la cantidad que nos pide el problema restarle a la cantidad del problema 25, restarle la media y dividirlo entre la desviación típica. En este caso nos están preguntando la probabilidad de que esta variable z sea menor que 1,67. ¿Cómo buscamos en esta tabla ese 1,67? Pues en esta primera columna buscamos el 1,6 y en esta primera fila el 0,07. Donde ambas se juntan, en este 0,9525, ¿vale?, es donde encontramos la probabilidad. Es decir, al buscar en la tabla 1,67, nos encontramos con que la probabilidad que estábamos buscando es 0,9525, o lo que es lo mismo, el 95,25%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si vamos a imaginar que en esta gráfica el 1,67 queda a este lado de esa línea que acabamos de trazar, ¿vale?, bajo este trozo de la curva, ¿no?, el que está a este lado de la línea, está el 95,25% de toda esta superficie. Vamos a imaginar ahora que en lugar de pedirnos o de preguntarnos qué porcentaje de animales tienen menos de 25 gramos, nos preguntan qué porcentaje de animales tienen más de 25 gramos. En este caso, porcentaje de animales con más de 25 gramos, empezaríamos exactamente igual, tipificamos la variable, probabilidad z, en este caso mayor de 25 menos la media entre la desviación típica, es decir, probabilidad de z mayor que 1,67. Pero habíamos dicho que esta tabla, buscar en esta tabla, buscamos la probabilidad de que una cantidad sea menor o igual que la cantidad dada. Y aquí en lugar de menor, igual o menor, ¿vale?, para distribuciones continuas es básicamente lo mismo, aquí tenemos un mayor en lugar de un menor. En este caso no podemos buscar directamente en la tabla,
pero como esta gráfica es simétrica y la media siempre queda en el punto medio, es simétrica con respecto de la media, mayor que 1,67, es decir, si el 1,67 está por aquí y esto es lo que es mayor, lo que tenemos a este lado de la gráfica, si a lo menor, ¿vale?, a la parte que es menor, hacemos 1 menos esa parte, nos queda, 1 es la totalidad, pues 1 menos esta parte, nos queda justo lo que es mayor. Es decir, si queremos calcular esto, tendremos que hacer 1 menos, buscar en la tabla, 1,67. Tal y como habíamos visto antes, buscamos 1,67 en la tabla, hacemos la resta y tenemos 0,0475. Vamos con otro caso. Vamos a imaginar que en lugar de mayor que 25, se nos solicita buscar la probabilidad de que sea mayor que 18. En este caso, tipificaríamos la variable probabilidad de z mayor 18 menos 20 entre 3. Esto es igual a la probabilidad de z mayor que menos 0,67, redondeando a 2 decimales. En este caso, tenemos mayor que un número negativo, pero si nos fijamos, todo lo que tenemos aquí son números positivos, con lo que a priori este 0,67 no puede buscarse en la tabla. Pero, si nos fijamos, si el 0,67 está aproximadamente por aquí, si a la gráfica, como es simétrica, le damos la vuelta, el 0,60, lo que tenemos menor que 0,67 coincide con lo que es mayor que menos 0,67. Por lo tanto, hallar esta probabilidad es lo mismo que buscar en la tabla 0,67. Es decir, 0,6, 0,07 y donde se juntan, ¿vale?, en este 0,7486, esa es 0,7486, esa es la probabilidad que estábamos buscando. Si en lugar de mayor de 18 se nos pidiese la probabilidad de que esa variable sea menor que 18, esto será la probabilidad de z menor, tipificamos la variable, 18 menos 20 entre 3 igual a la probabilidad de z menor que menos 0,67. En este caso, menos 0,67 está por aquí, menor que menos 0,67, si le damos la vuelta es lo mismo que mayor que menos 0,67, perdón, mayor que 0,67. Y habíamos visto antes que mayor que un número positivo era lo mismo que a la totalidad restarle el menor que ese número. Es decir, cuando tenemos menor que un número negativo, tenemos que hacer 1 menos
buscar en la tabla ese número en positivo. Buscamos 0,67 en la tabla, ¿vale? Como hemos hecho antes, 0,6, 0,07, se juntan aquí 0,7486 y haciendo 1 menos 0,7486 obtenemos 0,2514. 0,2514. Es decir, el 25,14% de los animales pesan menos de 18 gramos. O si tenemos un ejemplar al azar, tenemos un 25,14% de probabilidades de que pesen menos de 18 gramos. El último tipo de ejemplo o de ejercicio que podríamos encontrarnos con una distribución normal sería si nos preguntasen qué probabilidad hay de que un cierto individuo de esta población pese, por ejemplo, entre 18 y 25 gramos. En este caso, tipificaríamos la variable probabilidad de que pese 18 menos 20 entre 3 menor que z menor que 25 menos la media entre la desviación típica. Es decir, la probabilidad de que esa variable z esté entre menos 0,67 y 1,67. En este caso, tenemos que restar a la cantidad mayor la cantidad menor. Es decir, tendremos que hacer a la probabilidad de que z sea menor que 1,67, le tendremos que restar la probabilidad de que z sea menor que menos 0,67. Como hemos visto antes, menor que un número positivo lo buscamos directamente en la tabla. Menor que un número negativo, tenemos que hacer 1 menos buscar en la tabla esa cantidad en positivo. Si busco en la tabla 1,67, 1,6, 0,07 aquí, ¿vale? Y le resto 1 menos buscar en la tabla 0,67, el resultado será 0,7011. Es decir, el 70,11% de estos animales pesan entre 18 y 25 gramos. O lo que es lo mismo, si cojo un animal al azar, tendré un 70,11% de probabilidades de que su peso esté entre 18 y 25 gramos.